En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo por el anuncio del ángel, lleguemos por su pasión y su cruz a alcanzar la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El primer anuncio, un programa para ti, en el área 626-291-2056. Y si deseas escribirnos o ayudarnos económicamente para sostener este programa radial, puedes hacer tu cheque o money orden a nombre de El Primer Anuncio, P.O. Box 332, San Gabriel, California, 91778. Muchas gracias por unirte a los esfuerzos y predicar las buenas nuevas. Tu palabra me da vida. Es la cápsula bíblica que en cada uno de nuestros programas de El Primer Anuncio te pondrá en contacto con la palabra de Dios. Tu palabra me da vida. Es una forma sencilla, breve y concisa de conocer las Sagradas Escrituras. Tu palabra me da vida. Te llevará paso a paso, semana tras semana, por la maravillosa experiencia de Dios que la Biblia nos transmite. Te invitamos a recibir la enseñanza que las Sagradas Letras tienen para ti el día de hoy. Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la bendita palabra del Señor, hermano y hermana, nos anuncia. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó
el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste. Aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, nuevamente en esta parábola Jesús nos advierte, Jesús nos previene, Jesús nos invita para que estemos alerta, para que estemos preparados, para que pensemos acerca del final de nuestras vidas, hermanos y hermanas. El Señor quiere que estemos despiertos. Despiertos significa saber, tener la certeza de que necesitamos tomar en serio estas parábolas, hermanos y hermanas. Estas parábolas a través de las cuales Jesús nos está dando un mensaje muy, pero muy importante. ¿Y cuál es? Que estemos despiertos, hermanos y hermanas. Por eso, aquí en la parábola de los talentos, nos invita el Señor para que estemos preparados. ¿Por qué? Porque no todos se van a ir al cielo. Y que no basta, hermanos y hermanas, para irnos al cielo, no basta con estar bautizados. No basta tampoco con simple y sencillamente confiar en la misericordia de Dios y no hacer nada para nuestra salvación.
pensar que solo con nuestra linda cara será suficiente. El domingo pasado Jesús nos narraba, nos contaba la parábola de las 10 vírgenes y nos decía claramente que todas las 10 se habían quedado dormidas. ¿Qué significa eso? Pues que todos nos vamos a morir, hermanos, toda la iglesia vamos a llegar al momento de la muerte. Por eso fue lo que significó en la parábola de las 10 jóvenes, que todas se quedan dormidas, todas mueren. ¿Y qué pasa? Que cuando llega la resurrección, cuando vuelve Jesús en poder y en gloria, las descuidadas, las que no se prepararon, las que no escucharon la advertencia de Jesús, se condenaron. Y ahora, hermanos y hermanas, nos dice también que debemos de estar como las otras 5, prevenidas. ¿Por qué? Porque esas fueron las que se salvaron, las que estaban prevenidas, las que murieron en estado de gracia, las que se durmieron con su lámpara llena de aceite. Hermanos y hermanas, el aceite que es nada más y nada menos la gracia, morir en estado de gracia, morir llenos de el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en esta parábola que vamos a estar compartiendo este domingo, Jesús utiliza los talentos. Y empezando en el versículo 14, fíjense lo que la bendita palabra de Dios dice. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. ¡Wow! ¡Qué barbaridad, hermanos y hermanas! Este señor, este hombre, obviamente, era un hombre rico que tenía muchas posesiones, y dice que llamó antes de salir, reunió a sus servidores. Esto es importante. Es importante que veamos que a los que llamó fueron a sus servidores. No eran personas extrañas, eran personas que él conocía. Eran personas, dice, para fiarles, para confiarles. En otras palabras, eran servidores a los que él tenía confianza. ¿Y qué pasó? Dice que les confió todas sus pertenencias. Imagínense ustedes, no solamente les dio alguna parte de sus pertenencias, no, se las dio todas. Les confió completa y totalmente todo su capital, hermanos y hermanas. Y les confió su capital a personas que están en su casa, que viven en la casa de este señor. Son parte de su vida. En otras palabras, estas personas, estos servidores a los cuales les confía su fortuna, forman parte de su pueblo. Aquí podemos ver que Jesús está hablando, posiblemente hablando de la iglesia, bautizados. Está hablando de personas que forman la iglesia, que forman el cuerpo de Cristo. En otras palabras, personas bautizadas. Y les encarga sus bienes. No son extraños, son personas que, como les digo, forman parte de su iglesia. Y les confía todos sus bienes.
de acuerdo, dice la palabra, de acuerdo a su capacidad. Y en cuanto este señor se marcha, los 3 a los cuales les confió se pusieron en actividad. Los 3, unos empezaron a hacer negocios, el tercero fue, dice la palabra de Dios, y enterró lo que se le había confiado. Y después de mucho tiempo, dice la palabra, regresó este señor y llamó a sus servidores para pedirles cuentas. Hermanos y hermanas, Dios nos ha dado a todos dones, habilidades, gracias y muchas cosas. Y de todo lo que nos ha dado, de todo lo que nos ha confiado, nos va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque no somos dueños de lo que el Señor nos ha confiado, hermanos y hermanas. Somos administradores, y como todo administrador da cuentas a su patrón, a su Señor, también cada uno de los seres humanos, nos guste o no nos guste, nos cuadre o no nos cuadre, querramos o no querramos, vamos a tener que presentarnos ante el Señor de señores y vamos a tener que darle cuentas de cómo administramos todo lo que Él nos ha confiado en esta vida. Al inicio de la iglesia, Jesús les dejó a la primitiva iglesia, a los primeros apóstoles, a los primeros diáconos, a los primeros discípulos, les dejó, ¿qué les confió? El evangelio, la buena nueva, la misión. Hermanos y hermanas, Jesús logró lo que el Padre le había encomendado, pero una vez que cumplió la misión que el Padre le encomendó, entonces Él, como decimos en las carreras de relevos, le pasó el bastón a su iglesia para que su iglesia continuara la obra que Él había iniciado. Hermanos y hermanas, les confió el evangelio para que lo compartieran. ¿Por qué? Porque el día de la ascensión, nos dice la palabra de Dios, el día de la ascensión, Jesús se fue, regresó de donde había venido, volvió a tomar, hermanos y hermanas, su puesto de rey del universo, volvió otra vez, hermanos y hermanas, a la casa del Padre, a darle cuentas de su misión que ya había cumplido, y dice la palabra de Dios, sentarse a la derecha, hermanos y hermanas, para que de ahí nos envió al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo que tenemos todos los bautizados nos ayude a continuar la misión. Y para cuando regrese Jesús al final de los tiempos, nos va a pedir cuentas a toda la iglesia, pero no nomás a toda la iglesia, también, hermanos y hermanas, a los que por una razón o por otra no han querido formar parte de la iglesia que Jesús fundó sobre Pedro. A los que hayan cumplido su mandato, a los que hayan puesto a trabajar
los talentos que Él nos dejó, nos dio, les va a decir: muy bien, servidor, bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, te confiaré cosas de mucho más valor. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, Cristo, Dios, nos ha confiado a todos, como dice esta parábola, muchas cosas, talentos, cosas materiales, cosas espirituales, como son la fe, la gracia, y cosas materiales como son el dinero, como son también diferentes cosas que utilizamos para vivir, nuestro trabajo, en fin. Dios nos ha confiado, hermanos y hermanas, muchas cosas buenas en esta vida, pero cuando dice a los dos primeros servidores, el que le había dejado 5 talentos, le devuelve otros 5, el que le había dejado 2 talentos, le devuelve otros 2 de ganancia, y el Señor a los 2 primeros servidores les dice: siervos fieles, siervos honrados, buenos servidores, porque han sido fieles con lo poco, les confiaré cosas de mucho valor. Y es que, hermanos y hermanas, todo lo que Dios nos ha confiado en esta vida son cosas buenas, pero tenemos que hacerlas fructificar, tenemos que duplicarlas, tenemos que trabajar, hermanos y hermanas, para el reino de Dios. Pero cuando dice: yo les voy a confiar cosas de más valor, dice: han sido fieles en lo poco y ahora les voy a confiar cosas de mucho valor. Y eso es porque cuando estemos ante el Señor, hermanos y hermanas, cuando tengamos que dar cuentas de lo que hicimos con lo que Él nos confió en esta vida, cuando como todo administrador tengamos que presentarnos ante el Señor y le digamos: mira, Señor, con lo que tú me diste, con lo que tú me confiaste, esto hice para el reino, esto lo dupliqué o lo hice que produjera más bendiciones. Y entonces el Señor dice: ahora te voy a confiar cosas de más, de mucho valor, porque, hermanos y hermanas, en el reino de los cielos, en la gloria, las cosas que el Señor nos va a dar cuando lleguemos ante su presencia son de mucho más valor, tienen mucho más valor que las cosas que el Señor nos ha confiado durante esta vida, hermanos y hermanas. Por eso el Señor a los 2 primeros servidores les dice: fuiste fiel con lo poco, o sea, ahora te confiaré cosas de mucho más valor, que son las cosas en la gloria, las cosas en el cielo, las cosas en la vida eterna, hermanos y hermanas, son de mucho más valor que las que el Señor nos ha confiado aquí en la presente vida. Ahora bien, les dice a los 2 primeros servidores: entra a compartir la alegría de tu Señor. Aleluya, gloria a Dios, hermanos y hermanas. Entra a compartir la alegría, el gozo de tu Señor. Palabra del Señor, hermanos y hermanas. Eso es lo que va a pasar con aquellos hermanos y hermanas
que no solamente han recibido el bautismo, que es una gran bendición de Dios, es un gran don, es una grandísima gracia, pero que con lo que el Señor nos ha dado, estamos trabajando y vamos a continuar trabajando, haya pandemia o no haya pandemia, hermano y hermana, que eso no te afecte. Tú sigue trabajando para la gloria y para la honra de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, hermano y hermana. No hay excusa, no hay pretexto. Tenemos que seguir, como dice mi ahijado, parados en la brecha y con el arado en la mano, seguir arando sin voltear atrás, porque dice la palabra de Dios que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. Aleluya, hermano y hermana. Ahora bien, ¿qué va a pasar con aquellas personas que durante toda su vida hicieron lo que hizo el que recibió un talento? ¿Qué va a pasar con todas esas personas, hermanos y hermanas, que a veces como excusa dicen: yo no sirvo para nada, Dios a mí no me ha dado nada? Hermano y hermana, para esas personas, para las que entierren el talento, para los que entierren los dones y las gracias que Dios les ha dado, porque como decíamos antes, a todos Dios nos ha dado dones, gracias y talentos, hermanos y hermanas, habilidades. A todos esos que hagan lo que hizo el siervo, hermanos y hermanas, que recibió un talento, dice la parábola que el Señor, su Señor, le va a decir: siervo malo, perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Eso es lo que le va a decir el Señor de esta parábola al servidor que no puso a trabajar lo que el Señor le confió, hermanos y hermanas. ¿Y por qué? Porque cuando él se presenta ante el Señor, él le dice al Señor, le dice: yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Este siervo, al presentarse para dar cuenta de su administración por el talento que había recibido, él mismo reconoce que está ante un Señor exigente. Reconoce que está ante un Señor que cosecha donde no ha sembrado, hermanos y hermanas. Por eso el Señor, este Señor, le dice: quítenle el talento y entréguenselo al que tiene 10, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor les dice a los que tiene ahí junto a él, a los guardias, le dice: a ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermana. El pensar esta situación cuando llegue el final de nuestra vida, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque no le pusimos ganas, porque fuimos flojos, porque no nos interesamos por las cosas
del reino de Dios. Entonces, vamos a sacar aquí en este momento, hermanos y hermanas, nuestra propia enseñanza. ¿Qué es lo que nos está enseñando Jesús a través de esta parábola? Dios, hermanos y hermanas, nos ha dado a todos, no uno, sino muchos dones para vivir una vida cristiana. Nos da la fe, nos da la gracia, nos da su misericordia, nos da dones materiales y la capacidad para aumentarlos, para hacerlos fructificar. Pero muchas personas no le dan la importancia a todo esto. No piensan que un día Dios les va a pedir cuentas y hasta llegan a pensar, oh, Dios es bueno, Dios nos va a tener paciencia, Dios nos va a perdonar, hagamos lo que hagamos. No valoramos estos dones, hermanos y hermanas, y los enterramos pensando de esa manera, los malgastamos o lo que es peor, los usamos para el mal, poniéndolos al servicio de Satanás y su obra de maldad. Estamos, hermanos y hermanas, en este momento pasando por una crisis, pero es una crisis de santos en la iglesia, tanto dentro de la jerarquía como también entre los laicos. Sí, hermanos y hermanas, hay crisis de santos. ¿Qué significa esto? Que no tenemos héroes, hermanos y hermanas, dentro de la vida cristiana, que en este momento difícil por el que estamos pasando, tomen el estandarte de Dios, tomen la cruz o tomemos la cruz de Cristo y salgamos, hermanos y hermanas, a defender nuestra fe. Y eso es, hermanos y hermanas, lo que es una crisis de santos. Y esto de la crisis de santos, no lo digo yo, lo dice el sacerdote, el padre George Rattler, en su libro Calma en tiempo de caos. Dice, hermanos y hermanas, que eso es por lo que estamos pasando en este momento, hermanos y hermanas. No hay personas que muestren la santidad, hermanos y hermanas, como en otros tiempos en nuestra iglesia, hermanos y hermanas. Pero dice el sacerdote, pero dice este padre Rattler, dice que Jesús nos está diciendo, anímense, no tengan miedo porque yo he vencido al mundo. Vamos, hermanos y hermanas, a una pausa musical y que esta alabanza nos ayude a meditar, porque nos habla de algo que desgraciadamente muchas veces hacemos los cristianos. Le damos la espalda a Cristo. Te amo porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire.
resucitó al tercer día, Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía, Él no pereció, resucitó al tercer día, Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas, y aunque murió, te quiero decir que Él vive, y junto con Él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía, Él no pereció, resucitó al tercer día, Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía, Él no pereció, resucitó al tercer día, Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Hermano, hermana, ¿le vas a dar la espalda a tu Señor? Jesús nos está diciendo, también ustedes me van a abandonar, también ustedes se van a ir. Él no pereció, dejó la tumba vacía, Él no pereció, resucitó al tercer día, Él se levantó. Él no pereció, dejó la tumba vacía, resucitó, Él se levantó, nada detenerlo podía. Tu palabra me da vida. Es la cápsula bíblica que en cada uno de nuestros programas de El Primer Anuncio te pondrá en contacto con la palabra de Dios. Tu palabra me da vida. Es una forma sencilla, breve y concisa de conocer las Sagradas Escrituras. Tu palabra me da vida. Te llevará paso a paso, semana tras semana, por la maravillosa experiencia de Dios que la Biblia nos transmite. Te invitamos a recibir la enseñanza que las Sagradas Letras tienen para ti el día de hoy. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será
grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Palabra del Señor. Miren, hermanos, cuando Jesús habla de la nueva forma para alcanzar la felicidad, del nuevo camino que lleva a la vida eterna, las personas que están alejadas del Señor, los que no les gusta, hermanos y hermanas, y que no toman en serio su fe, no entienden este lenguaje. Los que están apegados a las cosas de este mundo dicen, cuando escuchan esta fórmula para la felicidad de parte de Jesús, dicen, esto no puede ser. ¿Cómo puede alguien ser feliz de esta manera? Eso es imposible. Hermanos y hermanas, tenemos que aprender a ver las cosas desde el punto de vista divino. Tenemos que aprender a mirar con los ojos de Dios. Dios, queridos hermanos y hermanas, quiere que seamos felices en esta vida. Pero Él sabe que la felicidad más importante es la vida eterna, en su presencia, a su lado, el gozo eterno. Hermanos y hermanas, la bienaventuranza eterna, la bienaventuranza sin ocaso, la que no termina, la que Jesucristo vino a darnos con su pasión, muerte y resurrección. Las bienaventuranzas, hermanos y hermanas, son eso, caminos para llegar a la vida eterna, lo que se conoce como la bienaventuranza eterna, aleluya. En cambio, el mundo en el que vivimos nos dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? También nos dice, yo sería feliz si me sacara la lotería. O, como decía también otro refrán, Dios mío, quítame lo pobre, que lo feo, el dinero me lo quita. El dinero, hermanos y hermanas, las posesiones materiales, muchas veces pensamos que eso es la felicidad. O sea, entre más dinero y posesiones materiales tenemos, pensamos que vamos a ser más felices. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas. La palabra de Dios dice, fíjense bien, felices los pobres, hermanos y hermanas, porque de ellos es el reino de Dios. Lucas 6:20. El Señor, hermanos, está hablando del reino de los cielos, pero la mayoría de la gente quiere heredar el reino de la tierra. Viven para este mundo y nada más. O sea, quieren ser felices aquí y ahora. Como me dijo una vez un amigo, ¿cómo sé que hay cielo, Miguel Ángel? Si nadie de los que se han muerto ha venido a decirnos. También, hermanos y hermanas, aquí parecería que el Señor está diciendo que solo los pobres se van a ir al cielo. Pero, ¿qué clase de pobres?
¿Quiere decir que el no tener dinero nos asegura el cielo? Claro que no. La misma palabra de Dios nos lo aclara aquí en este Evangelio de San Mateo. Nos dice, bienaventurados los pobres, pero no de dinero. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Aquí está la clave, hermanos y hermanas. Los pobres de espíritu. Porque déjenme decirles, puede haber personas que están pero tan pobres materialmente hablando, que no tienen ni dónde caer muertos. Pero sin embargo, no se interesan por las cosas de Dios. Se la pasan amargados, renegando de su suerte, renegando de su pobreza, maldiciendo a veces hasta a Dios por la pobreza y la miseria en que viven. Aquí, hermanos y hermanas, no hay pobreza de espíritu. Y eso es lo que nos pide Jesús. Felices los pobres de espíritu, hermanos y hermanas. Por otra parte, hay gente que tiene dinero, mucho dinero, hasta para aventar para arriba. Sin embargo, no viven esclavos de sus bienes, ni de su dinero, ni de sus posesiones. Al contrario, usan ese dinero, usan esa riqueza material para ganar los bienes espirituales. Entonces, pues, hermanos y hermanas, los pobres de espíritu son aquellos que buscan el reino de Dios. Los pobres de espíritu son aquellos que se dan cuenta que necesitan a Dios, que necesitan, hermanos y hermanas, a Dios más que cualquier otra cosa, porque es allí donde se encuentra la verdadera riqueza. Es allí donde debemos de atesorar. Cuando San Agustín habla de los pobres de espíritu, fíjense lo que dice San Agustín acerca de esto. Dice San Agustín, cuando habla de los pobres de espíritu, cuando habla de esta bienaventuranza, dice, el orgulloso busca el poder terreno, mientras que el pobre de espíritu busca el reino de los cielos. Aleluya. Entonces, hermanos y hermanas, cuando Jesús dice, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, no está hablando de la pobreza exterior, sino de la pobreza interior. Pobreza del corazón, hermanos y hermanas, la misma que Dios mismo nos enseña cuando decide tomar nuestra humanidad. Así nos lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Ya conocen la generosidad de Cristo Jesús, nuestro Señor, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que su pobreza los hiciera ricos. Palabra de Dios. Nadie más rico que nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Y aquí la palabra de Dios nos dice que Él voluntariamente se hizo pobre. ¿Cómo se hizo pobre? Tomando nuestra pobre humanidad, hermanos y hermanas. ¿Para qué? Para que al tomar nuestra humanidad, al tomar nuestra pobre humanidad, nos hizo a ti y a mí ricos, hermanos.
ricos en lo que verdaderamente importa. Esa es la renuncia al yo, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, para pensar en lo que los otros, en lo que los demás necesitan. Eso es lo que nos está enseñando Cristo nuestro Señor, hermanos y hermanas. Y eso es lo que nosotros debemos aprender y poner en práctica. Queridos hermanos y hermanas, fíjense la diferencia entre los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. Los 10 mandamientos nos dicen lo que debemos y lo que no debemos hacer. Por ejemplo, nos dicen los 10 mandamientos: amarás a Dios, amarás a tu prójimo, no matarás, no robarás. Ahora, las bienaventuranzas nos dicen cómo debemos de ser tú y yo. Debemos de ser pobres de espíritu, debemos de ser limpios de corazón, debemos de ser misericordiosos. Estas, pues, hermanos y hermanas, son verdaderamente las fórmulas para ser feliz aquí primero y después en el cielo. Aleluya. Hermanos y hermanas del primer anuncio, en el momentito que nos queda de este programa, queremos invitarlos, hermano y hermana, si este programa, el primer anuncio, es de bendición para ti, para tu familia, para tu fe, y te gustaría tal vez ser parte de este ministerio de evangelización, ayudándonos con una ofrenda de amor, te lo agradeceríamos de parte de nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Ojalá y el Señor toque ese corazón de antemano. Te damos gracias, hermano y hermana, por tu sintonía y por tu audiencia. Aquí tienes la información si gustas ayudarnos. Gracias y que Dios te bendiga. El primer anuncio, un programa para ti, en el área 626-291-2056. Y si deseas escribirnos o ayudarnos económicamente para sostener este programa radial, puedes hacer tu cheque o money order a nombre de El Primer Anuncio, P.O. Box 332, San Gabriel, California, 91778. Muchas gracias por unirte a los esfuerzos y predicar las buenas nuevas.